Hola, buenas, soy José, soy desarrollador y hoy os quiero explicar cómo hacer esas piezas básicas en 3D para luego que podáis imprimirlas o meterla en cualquier tipo de proyecto de 3D, ya sea desarrollo de videojuegos, desarrollo de algunas piezas cinematográficas un poco complejas en 3D, lo que sea. Vamos a explicar lo más básico del programa, lo que vais a usar en el 90% de ocasiones, con lo cual vais a poder hacer cualquier tipo de pieza sencilla que os podáis imaginar. En próximos vídeos sí que explicaremos algunas cosas más concretas del programa para mejorar un poco más esas piezas, pero realmente con lo básico es más que suficiente para la mayoría de ocasiones. Espero que os guste mucho y si encontráis este contenido útil, pues os recomiendo dejar vuestro like y suscribiros porque, aunque realmente no me da nada por ello, sí que me ayuda mucho a estar motivado para seguir haciendo esta clase de vídeos. Para el que no conozca Blender, es una herramienta gratuita para modelar piezas en 3D que es muy sencilla de instalar, así que os voy a dejar en la descripción algún vídeo por si tuvieseis algún problema, pero realmente es siguiente. Cuando la tengáis descargadas, pues empezamos. Vale, pues una vez descargado el programa, simplemente vamos a abrir Blender y nos aparecerá una pantalla parecida a esta. Le vamos a dar en general. Antes de empezar, es muy importante que activéis esta configuración. Por cierto, vamos a estar usando el Blender en inglés, pero podéis cambiarlo al idioma que queráis. En el apartado de archivos, os vais a, editar, preferencias, y en el apartado de Keymap, activar el spacebar como search. ¿Para qué vale esto? En cualquier momento, si queréis buscar una opción específica y no sabéis dónde está, le daréis el espacio y os saldrá un menú donde podéis buscar opciones que queráis y las seleccionáis más fácil. Es muy recomendable a la hora de trabajar con Blender tener un ratón y un teclado con teclado numérico. Para movernos por la escena usaremos la rueda del ratón presionada para poder rotar alrededor de la cámara. Para poder movernos a los laterales haremos lo mismo pero presionando el Shift. Y para hacer zoom simplemente con la rueda del ratón podéis acercaros o alejaros. Si en algún momento no pudieseis acercaros más, si veis ya no me puedo acercar más en este punto, lo que podemos hacer es con el Shift y la B podemos seleccionar la zona donde queremos hacer aún más zoom. Por ejemplo, este cacho de la pieza. Y te va a hacer aún más zoom. Y además te va a dejar volver a scrollear otro poco. Si sois nuevos en Blender, es recomendable que al principio hagáis varios guardados con distintos nombres del mismo archivo en distintas etapas de la creación. Para que si en algún momento la liáis muchísimo, podáis cerrar Blender y abrir un guardado anterior. Nada más entrar a Blender os encontraréis un cubo. Vamos a aprender a eliminar ciertos objetos y a crear otros nuevos. Para ello simplemente le podemos dar al suprimir, entonces desaparecería, con control Z deshacéis los cambios, o le podéis dar a la X y os dirá, ¿queréis confirmar esta acción? Y le dais a eliminar y ya está. Para crear un nuevo objeto le damos al Shift y a la donde te saldrán un montón de elementos que puedes añadir, por ejemplo altavoces, luces, imágenes. En nuestro caso queremos añadir un objeto de malla. Podemos añadir de nuevo el cubo que teníamos antes, vamos a practicar para eliminarlo de nuevo, lo eliminamos y con el Shift y la A volvemos a crear otro. Vamos a crear un cilindro, por ejemplo. Os recomiendo que practiquéis también el movimiento que hemos explicado antes para tener un mayor control en toda la escena. Nada más crear un elemento, es muy importante revisar en el menú de abajo a la izquierda estas opciones, porque solo se podrán modificar nada más crearlo, si no lo hemos modificado. Si vemos, tenemos el cilindro y si lo movemos, que luego explicaremos cómo, ya se nos ha cambiado el desplegable y es otro totalmente distinto. Vamos a aprovechar a eliminar la pieza con la X y a crear de nuevo el cilindro con Shift A. Vamos a modificar el número de divisiones con el apartado de vértices. Así tendrá mucha más definición y si lo bajamos tendrá menos. Vamos a dejarlo en 18. El resto de opciones realmente se pueden modificar después de una manera sencilla, con lo cual no vamos a cambiarlas. A la hora de modelar, puede sernos de mucha utilidad tener unas vistas laterales de la pieza. Para ello, con el teclado numérico, por eso he dicho que es tan importante, tenemos en el 1, nos vamos a la vista donde tenemos el eje X en la horizontal. Si le damos al 3, tendríamos el eje Y en la horizontal. Si queréis ver qué eje es el que está en cada lado, arriba a la derecha tenéis un menú con todos los ejes donde podéis comprobarlo. También para llegar a este tipo de vistas podéis simplemente darle al eje que queráis ver desde este punto. En el dibujo de los ejes, si hacéis clic
en alguno de ellos, os pondrá la vista desde ese ángulo. Con la rueda de ratón presionada rotaremos, como os explico anteriormente, y así se cancelará ese tipo de vista. Realmente, si os acostumbráis a usar el teclado numérico, va a ser mucho más rápido cambiar entre ellas. Si le dais al número 7 del teclado numérico, iréis a la vista superior, y en cualquiera de estas tres vistas que hemos visto, si le dais al número 9, iréis a la misma vista pero desde el ángulo contrario. Y esto es muy útil a la hora de modelar. Vamos a empezar a modificar nuestra pieza. Las tres modificaciones más básicas son estas. La primera, rotar la pieza. A la R nos permitirá rotar. Si queréis rotar en un ángulo específico, por ejemplo en el eje X, lo tomaremos la R para empezar a rotar y le daremos a la X después. Entonces solo rotamos en ese eje. Y así con cualquiera de los otros. Para cancelar cualquier transformación, simplemente le dais botón derecho y se cancela. Vamos a ver cómo se rotaría en el eje Z, que es el superior. Rotar en Z. R, Z. Y ya está. Y para cancelar, botón derecho. La siguiente transformación es la de mover. Para mover nuestro cilindro le daremos a la G. Igualmente, si queremos moverlo en un eje en concreto, simplemente le damos, vamos a darle botón derecho para cancelar, a la G y luego le damos a el eje que queramos, por ejemplo el Y. Y se mueve. La siguiente transformación es la de escalar una pieza. Escalar nos permite cambiar el tamaño de las piezas y para ello tenemos que presionar la S y se escalará en todas las direcciones, pero si le damos también al eje que queremos, pues solo se escalará en ese eje, por ejemplo en el eje Z, para hacerlo más plano. Para cancelar, el botón derecho. Un truco que os puede ser de utilidad es que se puede elegir en ciertas transformaciones varios ejes. Por ejemplo, si esta pieza queremos escalarla en todas las direcciones menos en la vertical, le daremos escalar Shift en Z, es decir, en todos los sitios menos en la Z, en el eje Z. Y nos permitirá escalarlo a lo ancho, sin modificar la vertical. Si queremos comprobarlo mejor, vamos a practicar las vistas que hemos explicado. Le vamos a dar al 1 para tener una vista de un lateral, escalar la S, Shift Z y se escalará en todos lados menos en el eje Z. Vamos a movernos a una vista un poco superior que se vea bien la tapa de arriba para explicar las siguientes transformaciones. Para estas transformaciones ya son más avanzadas y hay que cambiar de modo. Actualmente el modo es el modo objeto, donde podemos ver todos los elementos de la escena y podemos moverlos, rotarlos y escalarlos. Pero si queremos modificarlos en profundidad tenemos que darle al tabulador para cambiar de modo. Si veis, se ha cambiado arriba. También para cambiar de modo podéis darle en el desplegable y elegir el modo que queréis usar. Vamos a explicar el modo de edición. El modo de edición nos permite cambiar ciertos puntos de nuestra pieza. Para ello tenemos tres formas de selección. Si le damos al número 1, esta vez no del teclado numérico, sino del superior. Al 1 seleccionaremos vértices, podemos elegir esos puntitos que tiene nuestra pieza. También podemos seleccionarlos, si veis, en este elemento de arriba a la izquierda también. Si le damos al número 2 o al elemento de arriba, siguiente de la lista, podremos seleccionar las aristas, que son esas líneas que conectan los vértices. Podemos seleccionar varias con la tecla Shift. Vamos a cambiar a la última forma de selección. Para ello le damos al siguiente elemento o usamos el número 3 y con ello podremos seleccionar las caras. Vamos a empezar a hacer modificaciones más complejas. Para ello vamos a seleccionar el modo de cara y vamos a darle a la cara superior. Y le vamos a dar a la I, que nos creará una cara interna en esa cara de la pieza. Cuando queramos confirmar la acción que estamos realizando, le damos clic izquierdo. Si queremos cancelarla, al botón derecho, a recordarlo. Vamos a explicar la siguiente modificación, que es la extrusión. La extrusión se usa muchísimas veces y para ello tenemos que darle clic a la tecla E. Nos creará una cara en la cara que tenemos seleccionada, que podremos sacar hacia fuera o hacia dentro de la pieza, según nos convenga. Pero cuidado, porque si decidís cancelar la acción con botón derecho, nos habrá creado igualmente esa cara. Y si lo veis, cuando le damos G en Z para mover esa cara en el eje Z, sí que estará creada. Para cancelarlo realmente tenéis que darle al control Z para deshacer la acción. Vais a ver la diferencia, vamos a hacerlo, venga. Ahora en esta ocasión le hemos dado control Z y al moverlo en el eje Z con G y luego a la Z, si veis se mueven todas las aristas pegadas a esa cara. Esa es la diferencia de la extrusión.
Vamos a cancelarlo con botón derecho y vamos a extruirlo esta vez hacia abajo. Extruir y lo bajamos. Vamos a practicar estos dos modificadores creando varios salientes en la pieza. Vamos a darle a la I latina para crear una cara interior y a la E para sacar la pieza hacia arriba. Y vamos a explicar ahora el bevelado. Vamos a hacer un bevel en esta parte de la pieza. ¿Qué es un bevel? Pues muy sencillo. Le vamos a darle al control B y si veis al mover el ratón nos va a crear un reborde en la pieza que además podemos modificar con la rueda del ratón hacia arriba o hacia abajo para tener más número de cortes y que quede aún más redondita en esa parte. Buscar una forma que os guste y darle a confirmar. Imaginaros que os ha quedado muy alto y no os gusta así, podéis darle a la G y luego la Z con las caras seleccionadas y esas caras se moverán en el eje Z. Por ejemplo, podemos practicar en hacerle un bevelado a esta parte de la pieza. Simplemente tenemos que entrar en el modo de aristas con el número 2 y seleccionar las aristas que queramos. Para hacerlo de una forma más efectiva y más rápida, vamos a darle con la tecla Alt mientras le hacemos clic y nos redondeará todo el contorno de la pieza. Para hacer el bevelado, como hemos explicado, control B y podemos cambiar con la rueda del ratón el número de cortes. Vamos a ponerle solo 1. Realmente con estos modificadores podéis hacer prácticamente cualquier pieza, con un poco de trabajo. Pero hay uno que también nos puede ayudar mucho, que es control R. Nos permitirá hacer un corte alrededor de toda la pieza donde estemos apuntando. Por ejemplo, vamos a hacerle un corte aquí. Para ello, si queréis, antes de darle a confirmar, podéis mover la rueda de ratón nuevamente para cortar varias veces. Vamos a cortar unas cuantas y le damos a confirmar. De tal forma, ahora por ejemplo, seleccionamos el modo de cara y podríamos, dando clic a la cara y con los modificadores que sabemos de mover, rotar y escalar, podemos mover esa parte de la figura para hacerla a nuestro gusto. Si queréis, por ejemplo, que tenga un saliente, pues aprovechar a hacer un extrude con la tecla E y le sacáis un saliente. Si este saliente queréis que esté redondeado, control B para hacerle el bevelado. Y si por ejemplo queréis que el saliente salga de dos caras a la vez o más, le dais a todas las caras con el Shift, la seleccionáis y con la I le hacéis un extrude de esas caras. Y luego con la E, por ejemplo, la sacáis hacia afuera. Y luego con el bevelado, control B y le sacáis ahí el bevelado. Vamos a aprender ciertos modificadores automáticos que tiene Blender que podéis añadir a ciertas piezas. Por ejemplo, vamos a poner en el apartado derecho, tenéis que darle a la llave inglesa y vamos a darle un modificador. Y aquí tenemos todos los que hay. Uno que nos puede servir, por ejemplo, es darle un bevelado a toda la pieza. Cada una de las caras tendrán bevelado. Para ello simplemente buscamos aquí Bevel, ahí lo tenemos, y con las opciones podremos seleccionar el número de cortes que queremos. Si veis está redondeando. Para verlo bien, vamos a ir al modo de objeto para que nos desaparezcan esas líneas que no nos permiten ver bien el bevelado. Si veis aquí se ve mucho más definido. Yo en mi caso no quiero dar el bevelado ahora mismo, por lo tanto le voy a dar a la X para quitarlo. Y vamos a volver al modo de edición. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, como nuestra figura tiene pocos cortes, el bevelado no termina de quedar del todo bien. Vamos a añadirle otro modificador para que nos dé mucha más geometría a nuestra pieza. Para ello le vamos a añadir modificador y buscamos Subdivision Surface. Aquí está, le damos clic y vamos a irnos al modo de objeto. Si veis ahora es mucho más definido el objeto, pero podemos aumentarle los niveles de división. Aquí en el viewport le damos al 2 y si veis aún más. Cuidado con esto, no os paséis porque es bastante demandante y si no tenéis un PC muy bueno os recomiendo que guardéis el archivo antes de nada. Para que tengáis en cuenta una cosa, si queremos pasar esta pieza a cualquier otro programa o impresora 3D, tenemos que aplicar estos modificadores al momento de exportarlo. Para ello, para aplicar un modificador y que sea permanente, la opción está aquí, en la flechita y aplicar. Yo no lo voy a hacer de momento, porque quiero trabajar con ella todavía, y cuanto más divisiones tenga, más complicado va a ser trabajar de una forma mucho más rápida. Si veis, estos modificadores se pueden quitar visualmente para trabajar como realmente la pieza actualmente es. Ya que estos modificadores, al no estar aplicados, podéis darle a ciertos botones, por ejemplo este de no mostrar en el viewport, y esto es como realmente la pieza es si no aplicáis el modificador antes de usarlo en otro programa. Vamos a desactivar esta opción. Vamos a añadirle ahora un bevelado, como anteriormente,
bevel, y es muy importante que sepáis que el orden de estos modificadores sí que influye. Por aquí el bevelado te lo está metiendo a estas piezas una vez ya estaba dividida. Si le dais clic en este icono de aquí y lo arrastráis para cambiar el orden de los modificadores, obtenemos una pieza bastante más cuadrada. Y a la hora de aplicarlo, seguir el orden de arriba para abajo para que quede de esta forma. Vamos a eliminar los modificadores porque no los necesitamos actualmente. Y vamos a aprovechar para aplicar a otra pieza distinta un modificador muy especial y muy útil para impresiones 3D. Para ello, recordar estar en el modo objeto y lo que vamos a hacer es darle a la pieza que teníamos y a la H para ocultarla. También podéis hacerlo desde el ojo que hay en la jerarquía del proyecto. Y para crear un elemento nuevo, como hemos dicho, Shift A y buscar el cubo. Vamos a practicar para, en este cubo, darle al tabulador en el modo edición y seleccionar la cara superior con el modo caras. Y cuando esté hecho, vamos a eliminarla a la X. Eliminar caras. Esto no se puede imprimir en 3D porque es tan fino que no quedaría bien. Vamos a darle un grosor y para ello en los modificadores del cubo vamos a añadirle el modificador Solidify. En las opciones del modificador tenemos el thickness para cambiarle el grosor y también podemos cambiarle el offset para decidir si la pieza va a crecer hacia afuera o hacia adentro. Esto para impresión 3D es muy útil porque nos permite, por ejemplo, darle que la pieza crezca hacia adentro y ponerle el grosor exacto. Si nuestra boquilla de la impresora es de 0,4 milímetros, pues podemos ponerle 0,4 milímetros multiplicado por el número de veces que queremos que pase, por ejemplo 4. Y nada, simplemente antes de exportarlo, aplicarle el modificador. Un punto muy importante es, para que los modificadores funcionen bien, las piezas tienen que estar a escala. Como le acabamos de cambiar el tamaño a este cubo, la escala, si veis, en Scale, no está seteada a 1. Para ello vamos a darle Control A y aplicar todas las transformaciones. Hemos visto que el modificador ha cambiado muchísimo. Y ahora tenemos unas paredes de 5 milímetros reales. Una vez explicado este modificador, vamos a eliminarlo y vamos a eliminar el cubo y vamos a volver con nuestra pieza. Para que se muestre nuestra pieza y todas las que estén escondidas, podemos darle Alt H. Y vamos por último a enseñar un par de modificaciones que podemos hacerle a esta pieza de una forma muy sencilla. Para ello vamos a irnos al modo de edición de la pieza seleccionada y una vez estemos en el modo de edición podemos hacer cortes que no sean tan regulares y podamos personalizarlos al completo. Para ello vamos a darle a la K y nos saca un cuchillo. Con este cuchillo podremos hacer la forma que nosotros queramos, creando nuevas caras y nuevos cortes. Por ejemplo, vamos a conectarlo así y para confirmar al intro. Y nos ha creado las distintas rayas correspondientes para dejar una geometría un poco correcta. Realmente los buenos cortes solo tienen 4 o 3 vértices. Entonces si vemos esta pieza tiene 1, 2, 3, 4, tiene muchísimo. Entonces realmente no sería muy consistente y puede darnos algún fallo a la hora de renderizarla, que se vean raras las reflexiones, las sombras. Pero bueno, en ciertas ocasiones sí que es muy útil porque si esta pieza queremos que tenga un agujero, podemos seleccionar esta cara, eliminarla. Y bueno, sí que es verdad que este polígono tampoco tiene 4 o 3 vértices en esta cara, pero podemos hacerle con la K más divisiones. De esta forma arreglaríamos un poco estas caras. Esta geometría sería mucho más correcta para esta pieza. Si ahora, por ejemplo, queremos extruir este agujero de la pieza, podríamos, por ejemplo, seleccionando las aristas de estas de aquí con el Alt, y como no nos ha seleccionado todas, con el Alt pinchado y el Shift todavía, vamos a seleccionar de nuevo la de las filas de abajo. Ahora en este punto podríamos darle a extruir, por ejemplo, para crear un saliente. Y si quisiésemos hacer un bevelado en esta pieza, pues podríamos hacerle una cara nueva con la letra F y luego Control B para hacerle ese bevelado. Una vez hecho, si queremos que sea hueco ese saliente, pues seleccionamos simplemente con el selector de caras la cara que queremos, a la X y eliminar cara. Y ya lo tendríamos. Otro modificador que puede ser muy útil va a ser el de booleano. Para ello necesitamos dos piezas, ¿vale? Así que vamos a irnos al modo de objetos y vamos a crear una pieza de cilindro que va a recortar a nuestro cilindro. Ahora lo vais a ver. Para cambiar el punto donde aparecen las piezas, podéis darle al Shift y botón derecho y se va a cambiar este icono de aquí,
que es el cursor 3D, pero bueno, para que lo sepáis, simplemente te va a crear las nuevas piezas ahí. Entonces vamos a crear un cilindro, o mejor, una circunferencia, V-sphere, y vamos a escalarla para que se haga más pequeño. Vamos a hacerle ese recorte a nuestra pieza. Para ello simplemente seleccionamos nuestra pieza, añadir modificador, buscamos en los modificadores el de boolean, seleccionamos como objeto de corte nuestra esfera y le damos, hay dos tipos de corte, yo os recomiendo que probéis los dos, pero normalmente el rápido es el que funciona bien. Así que vamos a darle a nuestra esfera y a ocultarla con la letra H. Y si veis, nos ha creado ese agujero hacia adentro y nos ha creado la geometría interior para que no se quedase completamente hueco. Si quisiésemos eliminar esta geometría, pues simplemente podríamos, haciendo clic al objeto, tabulador. Ah, bueno, ves que nos ha cortado porque no hemos aplicado un modificador. Vamos a aprovechar para aplicarlo. Cambiamos al modo objeto, al clic en esta flechita, aplicar. Y ahora sí que es real el corte. Vamos a darle al tabulador. Y mira, nos selecciona directamente la geometría, pero podríamos seleccionar las caras que nos interesan. Y con la letra X eliminar estas caras y nos quedaría hueco. Por ejemplo, una forma interesante de hacerlo, voy a darle el control Z, sería seleccionando una cara y con el control y el más se irían seleccionando todas las contiguas. Así sería bastante más rápido para seleccionarlas. Estos son algunos trucos extra muy útiles a la hora de modelar piezas. Próximamente haremos vídeos modelando ciertas piezas y explicando ciertos conceptos que a lo mejor se me han podido pasar pero son muy útiles a la hora de modelarlo. Igualmente, si tenéis cualquier duda, dejadlo en los comentarios y os solucionaré la duda lo antes posible. Os recomiendo que para practicar los contenidos de este vídeo hagáis alguna pieza en 3D que os guste. Por ejemplo, un pozo. Un pozo podría ser un elemento 3D bastante parecido a este que nos permite practicar todos estos conceptos. Un truco, por ejemplo, para hacer los ladrillos del pozo pues, podría ser en el modo de cara, seleccionar las caras, extruirlas y hacerlo un bevelado. Así nos quedaría como un tipo de saliente de ladrillo que podría quedar chulo. Si os animáis a hacer alguna pieza 3D, podéis subirlo a Printables y me mandáis el link y así lo veo, que me haría mucha ilusión. Recordad que tenéis el link de mi perfil para ver mis modelos 3D en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo y si os ha sido útil, pues dejar vuestro like que me alegra y la tarde. Muchas gracias y hasta otra.